amigos que tenemos este gran privilegio de contar con esta audiencia. No voy a decir cautiva, pero voy a decir que cada día hay uno más que se suma a ver este programa de crítico, pero no de criticón. La diferencia del crítico es que lleva propuesta. La diferencia del criticón es que lo que hace es dañar. Y aquí somos críticos, pero no criticones. Miren, en el Evangelio de hoy vemos que Jesús tiene que decir que Él se va, pero que se queda con nosotros. Y sigue pasando. 2000 años, todavía tenemos la duda de que si verdaderamente Él está con nosotros. Y para consuelo, se lo digo yo, de nosotros, Jesús no se ha ido, Jesús está aquí. Ahora Jesús está en alejarnos de la lujuria, alejarnos de lo que no es de nosotros, de la soberbia, de la mentira, de la corrupción, del que hoy estamos alto, muy alto, y mañana son como las palomas que la acompañan, no como la paloma de antes que comían maíz, sino como las palomas de ahora que comen piedrecitas, que no son capaces ni siquiera de volar, porque no pueden, están llenas de piedra, y esa piedra que tienen es el remordimiento. El Evangelio de hoy tiene que de nuevo estar arengando a los discípulos, porque ellos sabían que un hombre que devuelve la vida, un hombre que da la vista, un hombre que no era excluyente, que fue capaz de estar con Lázaro, de sentarse con Zaqueo, de el centurión, de tener diálogo con Nicodemo, de ser traicionado, que es lo que le está pasando ahora al señor presidente. Lo están traicionando. Lo están traicionando. Señor presidente, usted tiene que tener el gabinete de conflicto. Usted quiere, no a los presidentes, le pedimos humildemente, señor presidente, que no se reúna con estos consejos de mucha gente que están llena de buena fe, que eso es del mundo, pero otros holgazanes que lo que están buscando es cámara, una reunión, un consejo de gobierno con el presidente, y se alejan de la propuesta de lo que necesita el país. Lo que necesita el país es un verdadero consenso, desde el más pobre y humilde hasta el empresario más grande. No lo conozco, lo he solamente visto, pero ¿por qué, si la electricidad es tan cara, que lo es, y por qué no la pagamos todos, y que el bono gas, el bono luz, y esta pena que me da, ni siquiera con sarcasmo, con tristeza? Presidente, mire, una Chocín le hace a Balaguer, Citracode le hace a Balaguer, el sindicato de la Corporación Dominicana de Electricidad, de Coetel, presidente, léaselo. Ahí están los mismos dirigentes de la CAS, que no resuelven nada.
el Consejo de Hombres de Empresa, presidente, las grandes naciones tienen canas. Búsquese un consejo de hombres que le pueden decir lo que está pasando. Y hay de los partidos políticos que le han dicho que por asunto de economía hay que reducir los gastos. Y vaya usted a saber, esos héroes, sin excepción, esos héroes, ¿de qué viven y cómo gastan ese dinero? Estamos en crisis, pero tenemos la fe inquebrantable en Dios. Y con un hombre que cuando comience a ver las canas, que por cierto, ya él tiene canas, pero le faltan un poquito las ganas de dirigir un país para que pueda ser recordado. Por último, invitamos por esta misma vía el día 19, aunque miércoles 19, la primera dama va a la Cámara Americana de Comercio a hacer algunas exposiciones que esperamos que, aparte de su buena fe, que sabemos que la tiene, lleve alguna propuesta para que no sigan asesinando tantas mujeres. Así comienza nuestro programa en el día de hoy. Buenos días, muy buenos días a ustedes. Siempre le damos las gracias por compartir en vivo con nosotros a través de Teleradio América. Y agradecemos que ustedes dediquen este domingo en familia para compartir con nosotros en pocos minutos, pero aquellas noticias que son muchos que durante la semana estuvieron sobre el tapete y otras que continuaron desarrollándose. Martín, repita, alguien me preguntó por qué canal transmite Teleradio América, porque tenemos el número 45 en mente. No, tenemos el 20, entonces tenemos el 70, ¿verdad? Tenemos el 20, tenemos el 75 a nivel nacional. Así que es bueno porque me lo han preguntado. El 20, tenemos 69, 79 y 42, 20, 79 y 42. Así que ahí está. Así quienes me habían preguntado, vamos siempre a repetir los domingos hasta que la gente se acostumbre, porque están acostumbrados al canal 45. Así que nos pueden sintonizar a través del 20, 79 y 42 por los distintos medios, las distintas compañías de cable, y también transmitimos por YouTube, y este programa también se repite nuevamente a través de En Pocos Minutos. Usted busca y ahí repetimos este espacio para que usted lo vea cuando le sea pertinente. Gracias a todos ustedes. Martín. Bueno, tenemos un invitado que ya es parte de nosotros, sobre todo del pueblo dominicano, un hombre pausado, pero vamos a llamar un técnico seco. O sea que lo que habla está documentado, y está documentado porque lo estudió, porque lo sabe y porque lo vive. Licenciado Royman, muy buenos días. Buenos días. Buen día, gracias, bienvenido. Buenos días, gracias. Yo quiero, Martín, antes de que entremos en materia, que lógico, en el ámbito económico y social y político, felicitarlo. Yo leí el libro, El Pordiosero. Lo leí y lo disfruté. Este cabo de bajo rango y pobre que aprendió a dibujar, y él dijo, bueno, puede ser que yo por aquí salga de la pobreza, y además de dibujar, a falsificar la firma. Y él dijo, bueno, si Trujillo roba y toda su familia se enriquecen, yo podría hacer lo mismo. Lo dejo para que ustedes terminen de leer el libro, cómprenlo, ya está en Amazon. Sí, va a estar en la librería Cuesta. Todavía no está. Nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo. Así que estará próximamente en librería Cuesta. Es divertidísimo porque además entre una novela y los hechos, no lo dibuja porque no aprendió como el Pordiosero, pero sí lo narra.
Pero hay cualquier parecido, no es coincidencia, es que hay muchos que se parecen al libro actualmente, Sí. así que mis felicitaciones. Además, una manera de llegar, de manejarlo, que lo puede entender cualquier persona que sea analfabeta funcional, que dicho sea de paso, tenemos funcionarios, senadores, diputados, alcaldes, que el analfabetismo funcional le queda grande todavía, pero aún para ellos pueden entenderlo. Así que lo felicito, lo disfruté, no lo puedo regalar para adelante, primero porque usted me lo dedicó y segundo porque lo subrayé, lo doblé, lo marqué, lo disfruté muchísimo. Son de los libros que me atrevo a leerlo más de una vez. Gracias, muy amable. Bueno, don Loy, tenemos que hay que conseguir 40.000 millones de pesos. Ya de esos 40.000 millones de pesos ya comenzamos a regalar en el combustible. Ahorita nos quedamos sin los 40.000 millones de pesos. Tenemos muchas instituciones que siguen viviendo como que nada y todo esto, en el sentido de que los gastos siguen manteniéndolo igual. Viene también la polémica de las dádivas que le dan a los partidos políticos, porque no hay razón lógica de que ningún partido político esté recibiendo dinero del Estado. Entonces, ¿qué mejor que usted, en su condición de economista, que tiene una condición de trabajo mucho tiempo para el Banco Mundial? Para el BID. Sí. Sí. Banco Interamericano de Desarrollo. Desarrollo. ¿Y para qué otra institución? Bueno, No, trabajé para el Banco Mundial. El Mundial, fuera. Del BID tuve 11 años fuera trabajando con el Banco Interamericano, sí. Tres países diferentes. Pues traiga algo. 11 años. Traiga algo del BID para acá ahora, porque el BID son muy buenos los técnicos por allá, pero aquí como que no podemos aplicar lo que pasa por allá. Era una época diferente, ¿no? Donde los préstamos de las multilaterales eran el medio en que los países recurrían para proyectos de desarrollo. Hoy ya no son tan importantes. Ya hoy más o menos los gobiernos deciden mejor buscar recursos en el mercado de bonos, obviamente, que le da más flexibilidad para su aplicación. No eran tan restrictivos como eran aquellos préstamos del Banco Mundial y del BID, que exigían muchísimas condiciones, se retrasaban a veces meses para los desembolsos. Eso es historia. Los organismos internacionales han ido cambiando, porque tienen que cambiar, como está cambiando la ONU, que ya no sé si tiene razón de ser, o la Organización Mundial de la Salud, donde allá hay países como Argentina, Estados Unidos, Liechtenstein y otros países que están abandonando la Organización Mundial de la Salud. Son donantes importantes. Y asimismo la Organización Mundial del Comercio. Todo el mundo está violando los cosas. Estados Unidos aplicando aranceles unilaterales que violan los tratados de comercio. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar en el mundo. O sea, no solamente los organismos multilaterales de financiamiento, Banco Mundial, BID, sino también organismos del sistema de Naciones Unidas, porque hoy no son operantes. Hoy el presidente Trump creó una organización, un Consejo de Paz, que supuestamente va a lidiar con los conflictos mundiales, que es un paralelismo a las Naciones Unidas. Entonces estamos entrando en un mundo muy diferente. Sobre la economía, mira, en realidad el presidente habló, como señalaba al principio, de 40.000 millones de pesos que buscaría como ahorro para financiar el hoyo fiscal que está creando el subsidio a los combustibles. ¿Puede el gobierno ahorrarse 40.000 millones de pesos? Bueno, puede ahorrárselo.
recortando viajes, recortando viáticos, recortando... De hecho, ya hay gente que me dice que está llevando el café a la oficina porque no le están dando café. O le están recortando el azúcar, o le están recortando los combustibles. Ya se está sintiendo en ciertas áreas de la administración pública que el gobierno está recortando gastos, que claro, sumándolo todo es importante. También el congelamiento de nóminas, viaje al exterior, en fin. Ahora, vamos a hablar de ¿qué son 40.000 millones? Bueno, todo depende de lo que vaya a pasar en Oriente Medio. Ahora mismo estamos en un bucle, en un vacío, ¿no? Estamos hablando de que hay un cese al fuego, el petróleo ha bajado, estamos hablando de 91, 92 dólares, pero 90. Aquí no baja. No, bueno, porque todavía está alto, no puede bajar. Estamos hablando bajando de 100 dólares. 105, llegó a 107. Es un alivio en términos del subsidio que el gobierno da para el combustible, porque si estuviéramos ajustando el precio, estuviera a 420 pesos el galón hoy en día. ¿Entiendes? Entonces está bajando el precio del combustible, pero todavía está a un nivel que, por ejemplo, este viernes el gobierno mantuvo los precios congelados sobre la base de un precio de 92, 93 dólares el barril, precio futuro, y tuvo que dar 1.500 millones de subsidios. O sea que, imagínate, para bajar el subsidio, tendría que el petróleo volver a una situación, con los precios actuales, recuérdense que el gobierno ha aumentado 34 pesos el galón de premium. O sea, en los últimos 2 meses ha hecho 3 aumentos, ¿no? Y está hoy en día en 224 pesos, 324 pesos el galón. O sea, respecto a los 290 que estaba antes de la guerra, ha aumentado 34 pesos el galón. Obviamente, para evitar un impacto inflacionario, le dio un subsidio de 800 millones a los transportistas para no aumentar, porque ustedes saben que el transporte es fundamental, el transporte aumenta todo. Si aumenta el transporte, aumentan los precios de la mercancía, aumenta el pasaje de las personas, dispara la inflación. Y él con eso quiso amortiguar un poco el problema del transporte. También asignó 1.000 millones para los fertilizantes. Quizá eso no sea suficiente. Los fertilizantes están subiendo, la urea, azufre y otros derivados están subiendo 20, 25, hasta 30%. Entonces hay que ver, y eso obviamente por el gas, porque los fertilizantes provienen del gas licuado de petróleo. Y los precios del gas han subido casi 60, 70%. Entonces estamos hablando de una situación ahora mismo indefinida. Ahora, ¿qué están haciendo otros países? Depende de la situación, cada país tiene diferentes problemas. Sí. Señor Malcún, antes de que pasemos ahí, para quedarnos en el mismo ámbito. Okay. El gobierno ha tomado esta medida de austeridad y lo vamos a aterrizar porque el dominicano lo que observa es que van varias veces que se toman medidas, pero que no se respeta estas medidas que el presidente llama. Dentro de eso, no utilizar los vehículos del Estado, no seguir comprando vehículos. O sea, estas medidas urgentes que se han tomado, ya el gobierno la ha tomado en otras ocasiones. Entonces estamos como ahí viene el lobo, porque no se cumplen y ahí están y lo vemos constantemente y ahí están las denuncias. Además del malgasto que hay en muchas instituciones del Estado, que como que tú dices, lo que tú haces no me permite escuchar lo que dices. Entonces el gobierno ha implementado estas medidas de austeridad que incluyen la reducción en publicidad estatal, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Sin embargo, hay muchos sectores que entienden que esto no es suficiente. Mi pregunta va por acá. ¿Usted entiende que estas medidas son suficientes para paliar, aunque sea mínimo, la situación que estamos viviendo y que se pudiera agudizar? ¿Y qué otras partidas usted considera que se deberían de revisar con mayor prioridad para ver ahí si podemos también disminuir el gasto? ¿Y qué área del Estado considera usted que continúan teniendo gastos excesivos o
que no están justificados. Eso es en ese sentido para que el dominicano, el ciudadano de a pie, el que nos escucha, que pueda entender y digerir lo que estamos manejando en términos económicos. Déjame explicarte algo. El gobierno tiene un instrumento clave para reducir los presupuestos de las instituciones, que es la asignación mensual que se le da a cada institución. No es que el jefe de la institución disponga si va a bajar el combustible o no lo va a bajar. Es que la dirección de presupuesto, la Contraloría, la Tesorería, se van a encargar de cortarle el monto que se le asigna a esa institución, Okay. ¿no? Y se tiene que manejar Y con tiene eso. que manejarse con eso. O sea, el gobierno tiene instrumentos para reducir el gasto. ¿Pero eso lo está haciendo ahora o eso es una sugerencia te que usted expliqué hace? que algunas instituciones ya se está sintiendo el efecto de esas medidas. Porque en algunos casos, como te digo, el pedir, bueno, mándame café que se me acabó, mándame azúcar. En algunas instituciones ya hay personal está llevando el café. Es un ejemplo tonto, pero te lo estoy dando. O sea, también en transporte han reducido la asignación de combustible, han reducido los viajes, inclusive viajes al exterior que se han pospuesto. Eso es real, porque la asignación de presupuesto que se está dando ha bajado. Okay. Claro, hay casos como deporte que tú no puedes ahora mismo sacrificar porque hay unos juegos centroamericanos que están a la vuelta de la esquina y tienes que, y el Ministerio de la Vivienda, encargado de construir las instalaciones, necesita el dinero para que esas instalaciones estén terminadas. Pero hay otras donde tú puedes recortar, obviamente, siempre hay un efecto. Ahora tú me preguntas, ¿dónde puede ahorrar? Sí, se puede ahorrar muchísimo, cancelando 200,000 empleados públicos. O botellas. Botellas, Exacto. que no hacen nada. Que son infuncionales. Exacto, Perfecto. ahí tú te ahorras miles de millones, pero tú puedes votar 200,000 empleados públicos. ¿El gobierno va a votar 200,000 empleados públicos? No. Pero si hay algunos asesores que ganan entre 300, que son botellas, entre 300, 400,000 pesos, que no realizan, está ahí el listado, no realizan ninguna función en el Puede Estado. ser que haya todavía muchos gastos que se puedan recortar, estoy de acuerdo contigo, pero donde está el grueso no está ahí. Está, por ejemplo, en 90,000 millones que se dan de subsidio a la energía. Sí. ¿Por estoy de qué? acuerdo. Porque aquí hay 700,000 hogares que no pagan la luz, no tienen contador. ¿Y qué tú quieres? Y dejan las luces encendidas el día entero. Tú le pones contador, como se ha intentado muchas veces, y al otro día están rompiendo los contadores. Pero Eso ha pasado muchas veces. Pero tú sabes por qué pasa eso. Tú sabes. Entonces estamos en una situación donde también el pueblo tiene que entender, oye, que no podemos vivir así, no estamos en una selva. Cada quien tiene que pagar una maldita luz. Si la consume, No, aunque sea una bendita luz. Pero de 6,000 Bueno, pesos una que te la bendita lleve, luz, pero de 6,000 excúseme. pesos, señor Malcún, de 6,000 pesos, que hemos visto esto, que te la suban a 15,000 y a 12 también. Bueno, es que... Hay Pero que no ver te estoy claro, hablando del que la paga. justificación. No. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando la luz de muchísima gente y tú también. Sí, así es. Entonces, Sí. ese es el problema, que hay un subsidio cruzado. Entonces yo te diría, sí, ahora vamos a hablar una cosa, vamos a tener una cosa clara. 40,000 millones sí se puede ahorrar sin necesidad de hacer una, diría yo, una cancelación masiva de gente, ni cancelar quizás asesores que, como tú dices, pueden ser botellos, no, sino con una reducción de gasto más o menos racional. Ahora, eso es lo que se necesita. Eso nadie lo sabe. Hay dos situaciones ahora mismo. ¿Va a haber guerra en Irán? ¿O no va a haber guerra en Irán? Si la guerra explota otra vez, si explotara otra vez, el petróleo pudiera subir a $150. Ese es el precio que todos los expertos estiman que va a subir el petróleo si hay otra vez un ataque a Irán. Porque Irán va a responder como ha sabido responder, golpeando la economía petrolera y de gas en el Golfo Pérsico. Y eso lo sabe. Y golpeando también al mismo Donald Trump para unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué pasa? Eso pudiera generar ¿qué? Bueno, pudiera generar que el gobierno aumentara el precio del combustible mínimo 30 pesos más.
a 364 pesos o 20 pesos más. Reducir el horario de las estaciones de combustible hasta las 6 de la tarde. Reducir los horarios, ¿cómo es? La jornada laboral, que la gente trabaje 4 veces a la semana. A volver otra vez al trabajo virtual, que 20 o 25% del personal público, inclusive empresas privadas, trabajen desde su casa. Sí. Pudieran haber medidas extremas todavía, si el petróleo llegara a ese nivel, pero todo indica, ¿qué es lo que indica todo? Que los índices bursátiles están diciendo al presidente Trump, mire, no hable de guerra, porque mire cómo estamos nosotros, en puntos máximos, o sea, la bolsa está feliz, está altísima, y no podemos que esto dejar que esto se caiga, porque ahí está metida la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial se cae todo, se caen los bancos, se cae todo, la economía. Tenemos que mantener esa inteligencia artificial funcionando. Aunque sea artificialmente. Aunque sea artificialmente. Entonces, Trump, ¿qué está haciendo? Le da un plazo hasta el día de ayer a Irán para que responda sus demandas. ¿Qué hace Irán ayer? Le dice, nosotros no vamos a entregar nuestro uranio. Nosotros no vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Terminen ustedes su bloqueo, sus barcos se vayan del Océano Índico y acaben con el bloqueo, yo abro el estrecho de Hormuz. Estados Unidos dice, entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Hubo ataque hoy? No hubo ataque, porque se suponía que anoche vencía el plazo. Ahora viene Trump y dice, bueno, vamos a esperar más tiempo. A veces bombardean, ayer bombardearon un buque, hace 2 días un buque iraní de petróleo. ¿Qué hizo Irán? Lanzó unos cuantos misiles a los barcos de la Armada Americana y le mandó unos cuantos drones a los Emiratos Árabes Unidos, que ahora es su enemigo número 1 porque está aliado a Israel. Es el país que más está cooperando con Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Trump? ¿Volvimos a la guerra? Ah, no, eso son escaramuzas. Todavía sigue el cese al fuego. El petróleo subió a $104, 105 el Brent, y el WTI, que el que usamos nosotros, el Texas, subió a 95, y de que Trump habló y dijo que eso eran escaramuzas, que el cese al fuego seguía, ahí bajó el petróleo. ¿Qué está ganando Trump? Bueno, Trump puede mantener el cese al fuego hasta noviembre, diciendo que no va a atacar de nuevo Irán, va a seguir ahogándolo económicamente. ¿Con qué finalidad? Con ese bloqueo. ¿Con qué finalidad pudiera él aguantar hasta noviembre? O para las elecciones de medio término, que son en noviembre. Donald Trump no puede darse el lujo de perder las 2 cámaras, porque si pierde las 2 cámaras, ya quedó con los brazos amarrados, con el peligro de que le haga un impeachment. Uh-huh. Un impeachment lo puede sacar del poder también, por todas las acciones que ha tomado al margen del Congreso, porque él ha iniciado esta guerra sin apoyo del Congreso, sin aprobación del Congreso, una guerra que nunca debió comenzar, una guerra absurda, y mira dónde está metido ahora, que no sabe cómo salir de la guerra. Entonces estamos hablando de que es posible que ya no se vuelva a producir nuevos ataques ya masivos, sino escaramuzas. Bombardean un petrolero que está tratando de cruzar el Océano Índico, que está bloqueado, e Irán responde bombardeando otro que está ahí en el Golfo Pérsico. O sea, ese tipo de intercambio de disparos, pero sin entrar en guerra. Pero con una inestabilidad tremenda para los países. Porque no, mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, no vamos a tener un petróleo a $70, ni a 80. Además, el temor siempre que tienen los países. Exactamente. El petróleo puede bajar un poco más, puede bajar a 85, si por ejemplo la guerra, el cese del fuego se extiende, pero no va a bajar mucho porque ese estrecho por ahí cruza el 20% del petróleo mundial y está cerrado por Irán y va a seguir cerrado hasta que no haya un acuerdo de paz que satisfaga a Irán y más o menos satisfaga, no van a abrir el estrecho de Hormuz. Entonces estamos hablando de que República Dominicana tiene que proyectar
un precio del petróleo hasta fin de año en un rango de 85 a 90 dólares el barril, sin guerra. Sin guerra. 85 a 90 dólares. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura petrolera destruida, ya destruida, que no se va a reparar en 3 meses ni en 4 meses. Ustedes saben las cantidades de refinerías que destruyó Irán del Golfo Pérsico, en Kuwait, en Bahrein, en Omar, en Arabia Saudita, en Estados Árabes Unidos. Oh, eso fue una guerra dura, fue un mes tirando bombas para todos los lados. Y no solamente eso, instalación, hasta hace 4 días Irán bombardeó una instalación de petrolera en Dubái, cerca de Dubái, donde tú veías miles de tanques de petróleo tirando humo negro, que es el humo que tira el petróleo, los almacenamientos de petróleo. O sea, estamos hablando de una situación muy delicada. De manera que hay que ver lo que va a pasar. Yo creo que el gobierno ha sido prudente en cuanto a no hacer aumentos muy drásticos, porque lo que no se quiere es que la inflación aumente. Recuérdense que la inflación aumenta, es el cuco de todo el gobierno. Es el cuco de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la inflación le está subiendo mucho en Estados Unidos, a 3.5. Fíjense que ahora la Fed mantuvo la tasa de interés sin cambio. El norteamericano, el estadounidense, yo no sé si tú tienes hermanos, familia en Estados Unidos, usted tiene familia, hablen con ellos y pregúntenle lo que cuesta pagar $4.60, $4.70 un galón de gasolina. Sí, lo sé. O $5 que está costando en California. O sea, eso no es normal. En Estados Unidos gasolina de $2 y pico, $3 y pico el galón. O sea, eso tiene un impacto en toda la cadena. Sí. Alimentos, transporte, todo, afecta a todo. Y la gente, el norteamericano, además, la popularidad de esa guerra ha caído vertiginosamente. Menos del 27% de los estadounidenses apoyan ya la guerra. Okay. Yo quiero compartir algo con usted para que usted me oriente. ¿Cómo está la gasolina? ¿A 300? Ahora mismo, 324 creo. La premium. Sí. Y la otra 200. ¿Y cuánto le entra al gobierno de impuestos de ahí? Bueno, le entra como un 35-40%. O sea que cuando el gobierno sube, también sube los impuestos. Sí. Sí, pero como quiera, la diferencia de precio. No, pero también sube los impuestos. Sí, también. Que eso no sabe la mayoría del pueblo dominicano. Bueno. O sea, no es bueno, pero si yo te subo de 225 a 240, también yo tengo una proporción de los impuestos que suben. Exacto. Pero espérate, la historia no termina ahí. Pero espérate, es que ustedes los economistas no hablan de eso. ¿Cuánto es el subsidio? Es que el subsidio... ¿A cuánto sube el subsidio? Es que el subsidio tiene que haber una revisión. Mira, cuando tú me hablabas del café, yo me reía. Porque, óyeme, tú eres un economista, pero tú eres árabe también, ¿verdad? Más o menos no. Mitad árabe. Mitad, Loy Mancún. Loy no es árabe, ¿no? Pero te pusieron ese... Mancún, sí. Exactamente. La economía no está en el café. Pues la economía no está en el café. La economía está en no utilizar, que eso tú lo viste o estaba viendo fuera del país, en todos estos vehículos oficiales que se dejaban a las 6 de la tarde en las oficinas. La economía está, yo no estoy de acuerdo que saquen un empleado público. Ahora, vamos a mandarlo a alfabetizar, vamos a mandarlo a sembrar árboles, los que estén en condiciones. Vamos a hacer una reingeniería. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué usted hace para usted recibir un salario? Porque esas son las cosas que te aumentan los gastos. Yo no soy economista, pero yo te aseguro que yo le consigo al gobierno
más de 60.000 millones de pesos. Más de 60.000. Mira, el caso. ¿Tú oíste hablar de Senasa? Claro. Senasa. Que ni Sena ni es NASA. Ni es NASA. Mira, Senasa ya está dando anuncios, ya está dando publicidad. Senasa ya está dando publicidad. Y hay que ver cuánto está pagando. Quienes las tengan, no estoy criticando, qué bueno que las tienen. Pero además suspendió algunos medicamentos del seguro. Entonces, y algunos estudios. Y entonces, es contradictorio que den publicidad y que saquen productos de... Entonces, los estados, los gobiernos, una cosa es el estado y otra cosa es el gobierno, que la gente confunde lo que es el gobierno con lo que es el estado. El estado es permanente. El estado somos todos nosotros, somos el estado. Entonces, 1.000 millones de pesos para abono. Posible que sean 2.000 y estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se va a utilizar y en qué rubro se va a utilizar eso? Ahora tenemos abundancia de plátano. Ojo, ¿tú sabes cómo hay plátano en el mercado? A 3 pesos. Tú lo tienes por ahí, pero no te dejes que lo sacara para acá. A 3 pesos, a 7 pesos. Y en el supermercado, ¿tú sabes cómo están? A 21 pesos. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? Pero tú sabes cómo está un huevo en los colmados. Tú sabes cómo está. 10 pesos. 10 pesos, pues tú compras. Ah, bueno, ahora tienes que comprarlo. No, que yo estoy informado. Martín. 10 pesos. Martín, yo ¿está mal eso? No, porque ese es el costo, tienen que venderlo. Ahora, ¿cuánto pagan los colmados de impuestos? Nada. ¿Cuánto pagan los colmadores de impuestos? Nada. ¿Cuánto pagan esos padres de la patria que le bajaron ¿cómo se llama? Que le dieron un subsidio y que lo que manejan es dinero efectivo y que le han regalado la ruta la ruta de los Alcarrizos es mía, la ruta de la Vuelta al Choche es mía, la ruta de la 27 de febrero es mía. Pero, ¿y dónde diablo? ¿En qué país del mundo solamente como este se les regalan las rutas y que las rutas son de ellos? Y que de lo contrario, es más, esos cuartos que están dando, nosotros necesitamos que el gobierno ponga la gasolina a 180 pesos, porque nosotros tenemos 70.000 unidades, 80.000 unidades, que si no vamos a parar el país. Coño, párelo. Hay muchos temas, Párelo. hay muchos temas económicos domésticos. Sí, pero vamos por partes. Mira, no podemos ligar una cosa con otra, Exacto. Martín. No, es que todo va de la mano. O sea, el problema de la informalidad en este país viene de hace 100 años y no lo vamos a resolver en una crisis, en 2 meses de una crisis. Yo he manejado presupuestos. Yo he estado frente a grupos recortando presupuesto. A veces la gente cree una pequeña partida como misceláneo o compra de equipo, que tú la reduzcas un 30 o 40%, eso te puede representar 10 o 9.000 millones en un año. ¿Ustedes me entienden? O sea, recuerden que tenemos un Estado inmensamente grande. Cuando yo te hablo de compra de ciertas cosas que hacen las instituciones, ¿verdad? Que necesitan, porque llegan visitas, pero a veces eso se convierte en cientos de millones de pesos. Esos ahorros pequeñitos, quitando esto, tú logras al final un volumen de ahorro de miles de millones de pesos. Porque como tú dices, tenemos un gobierno extremadamente grande, con 750.000 personas yendo a las instituciones, consumiendo material gastable, tintas de fotocopiadora, combustible, vehículos. No tanto vehículos, porque ahora casi ya aquí no se compra vehículos. Esto era en el pasado, y el gobierno casi no permite que nadie compre vehículos nuevos. Muy raro ese caso. El problema es el consumo de combustible de esos vehículos. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú coges un presupuesto dominicano, y son cientos de partidas
en la que tú puedes comenzar a hacer recortes y de un presupuesto de 1.400 billones, de 1.400 billones de dólares, o sea, más de 1.000 millones de millones con 400.000 más. O sea, un ahorro de 40.000 dólares se logra, de pesos, 40.000 millones de pesos, se logra con ajustes presupuestarios que son totalmente factibles. Pero tampoco vamos a afectar el desarrollo de la economía. Ahora mismo también tenemos que permitir que la economía siga corriendo, siga moviéndose. Porque si paramos la economía, se para el crecimiento. Estamos creciendo ahora mismo, marzo. El mes de marzo crecimos un 5.1%. Y entre enero... ¿Cómo se mide el crecimiento? Bueno, el Banco Central te mide crecimiento en base al consumo, la inversión, las exportaciones, todos esos factores que inciden. El consumo representa casi el 60% del Producto Interno Bruto. Es consumo. Entonces tú tienes que sumarle a esa la inversión, más las exportaciones que hace el país, el ahorro. Entonces, todo eso... El ahorro... el ahorro de los internos de los ciudadanos o del Estado. Bueno, básicamente, porque el gasto del Estado también está en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Claro, bueno, es la base fundamental. La base es el consumo. Pero no, yo no el voy a consumo entrar, privado. El consumo privado. Sí. El consumo privado. Ese es lo más importante. Entonces, el consumo privado y la inversión privada es lo que mueve la economía, no es el gobierno. Entonces, si la inversión privada y la economía se ven afectados, precisamente la economía, el consumo por la inflación, eso te tumba el crecimiento. De manera que tú tienes que tratar por todos los medios de jugar con todas esas variables que son inflación, tasa de interés, etcétera, a ver si la inversión sigue aumentando, porque ahora mismo las tasas han bajado. Fíjense que la construcción, que estuvo creciendo negativo el año pasado, ha comenzado este año creciendo positivamente, lo que es muy importante. ¿Por qué está creciendo? Porque las tasas de interés, que el año pasado estaban en un 15%, han bajado a 13.28%. Y hay más inversión privada, y eso es fundamental para el crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, como digo, hay que tratar también de que la economía siga moviéndose, no meterle un frenazo, que al final eso afecta a la mayoría de la gente. O sea, que todo tiene su rejuego. Hay que saber, eso implica tener muy buena administración. Yo creo que el gobierno tiene un equipo, me parece bueno, muy bueno. Ahí está un ministro de Hacienda que es un profesional muy destacado, que sabe lo que tiene entre manos, un director de presupuesto que es un genio, mi amigo Rijo, tiene como 100 años trabajando en presupuesto, tiene al gobernador del Banco Central, muy conocido. El día que él se vaya, ¿qué va a pasar? No. Espera, un momentito. Mande a la pausa después que usted termine. El día que se muera el gobernador. Nombrar otro. Porque tú fuiste gobernador y está vivo. Sí, nombrar otro gobernador. Bueno, lo que pasa es, mira, el gobernador del Banco Central es un cargo. Mi amigo, a quien yo conocí siendo niño, porque su papá, Betán, se lo llevó para Bonao, que era médico. O sea que yo lo conocí desde niño. Yo sé que es un hombre con muchas condiciones, pero el día que se vaya el gobernador se cerró el país. Ya no vamos a tener país. Porque él es el único que sabe cómo subir, cómo bajar. Y eso, en una nación, perdóname que tú fuiste gobernador, yo no estoy haciendo una crítica mala, yo estoy diciendo que se debiera ir preparando jóvenes, porque yo a veces pienso qué es lo que produce el Banco Central. Para mí, que soy no mira, yo te puedo mencionar, Martín, 4 o 5 nombres, que no lo voy a hacer, que serían perfectos candidatos para el Banco Central. Okay. O sea que en realidad, pero obviamente hay que reconocer que Héctor Valdés se ha manejado en varias crisis desde hace tiempo, principalmente en este periodo de gobierno. No te voy a hablar de los gobiernos del PLD, que él también fue gobernador, sino desde la pandemia
pasando por la guerra, la invasión rusa a Ucrania, el año pasado, que fue un año difícil con los aranceles que impuso Trump, y ahora este año con la guerra de Irán, yo creo que el Banco Central ha manejado una política monetaria muy, muy acertada. Yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que debemos ir preparando, y qué bueno que tú me lo dirás fuera de cámara, que yo no se me va a olvidar de una vez, que hay otros candidatos. Señores, nos vamos a un cambio porque desde ahorita ya no están pidiendo el cambio y uno entra, cuando se encuentra con un economista como Loy, que aterriza, uno entonces se emociona. Nos vamos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esa va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Qué emocionante hablar del Producto Interno Bruto, de lo que está pasando con los combustibles, de cómo se para la economía si se aprietan poco, todas esas cosas. Pero Teófila siempre tiene preguntas que yo no tengo. Yo como ciudadana de a pie, porque yo lo vivo en carne propia día tras día, soy de la que recicla la tarjeta, soy de la que paga el mínimo, soy de la que paga interés porque no la puede pagar, la que a veces coge vehículo público porque no tengo suficiente para combustible, que el tanque se me va a oxidar porque tengo años que no lleno el tanque, sino que le dejo porque no alcanza, y uno trata como, y es lo que uno dice, si yo como ciudadano hago sacrificio por la situación económica, ¿por qué el Estado no hace lo mismo? Entonces, entre estos números que usted me dio, este crecimiento, un 5% me dijo. 5-1. Exacto, entonces hay una desconexión, según el ciudadano y lo que uno escucha, entre las cifras macroeconómicas que se dan y la realidad cotidiana de la gente. ¿Por qué no se siente en la calidad de vida del ciudadano de a pie? No hablemos de la construcción, de turismo, porque este crecimiento siempre uno cree que se queda en la alta, o es lo que uno percibe cuando uno va al supermercado, cuando tiene que enfrentar el día a día los gastos de un ciudadano común, no de lo que tenemos botellas ni contratas. ¿Por qué estas cifras macroeconómicas está desconectado de la realidad que vive el ciudadano? Mira. Esa es una, y antes de que sí. se me acabe el tiempo. Porque quiero, para que usted me resuma ambas, le voy a decir la otra.
El gobierno invirtió miles de millones en Punta Catalina. ¿Por qué no de pronto se sigue invirtiendo para evitar el subsidio? Recuerden que esto, en el gobierno de Danilo Medina, me parece que ahí trabajamos bien, se criticó y contra todos los pronósticos empezó a producir energía. ¿Por qué se sigue pagando tanto subsidio de energía si se invirtió miles de millones en Punta Catalina para disminuir el subsidio? Le dejo ambas preguntas. Bueno, vamos a comenzar por la cifra de crecimiento. Primero, es inaceptable, y hasta yo llamo a eso un irrespeto a la opinión pública, que un líder político cuestione las cifras oficiales o diga que esas cifras son mentiras. ¿Pero cuál es el líder? Líderes como... ¿Pero quién? Bueno, como Leonel Fernández, que dice que esas cifras son falsas. ¿Y cuándo las tuvo? Bueno, eso mismo. Cuando estaba el mismo gobernador en su gobierno, entonces eran ciertas. Pero debemos de O sea, las cifras son reales. Ahora, vamos por partes. Comencemos por ese lado. No se está mintiendo con las cifras, porque aquí estamos bajo la supervisión constante del Fondo Monetario y ellos vienen cada año, revisan todo y se van a dar cuenta si tú estás falseando las cifras. Okay. Lo hacen en todos los países. No son maquilladas ni un sastre, son reales. Eso partamos de ahí. Ahora bien, que muchas veces esa tasa de crecimiento pudiera no sentirse con la misma intensidad como tú llamas, en la gente de la calle. Bueno, hay un problema. Hay una inflación ahora mismo, que no está alta, pero es una inflación de 4.60 y pico %, con un petróleo que ha aumentado 34 pesos el galón, que afecta el bolsillo de la gente. O sea, ¿cómo tú compensas ese aumento en tus gastos? ¿Cómo la gente siente que ese crecimiento los ayuda si está gastando más con el mismo ingreso? ¿Qué va a la solución? La solución a todo eso es, como hacen en los países, la mayor parte de los países, ajustar el salario. Cada periodo de tiempo se ajusta el salario mínimo. La indexación. Se indexan los... Bueno, no. Que Omar estuvo peleando. Bueno, la indexación, eso es otro tema. Okay. Porque la indexación podría implicar un monto de dinero. Vamos a quedarnos en esa línea para que no lo haría, ni él mismo lo haría si fuera presidente. Okay. No puede, simplemente no puede. Porque es muy bonito desde la grada decir, mire, indexen los salarios. Eso llevaría el salario exento a 50,000, 55,000, lo que causaría un estrago fiscal en este momento. Usted tiene que volver porque se quedó a media, el tiempo se agotó y como es en vivo estamos... Pero no, yo estaba hablando del ajuste. Sí, pero ya se acabó. En la próxima tendremos que continuar. ¿Puede venir el próximo domingo? Pero bueno, quizás si yo te puedo... Chequea tu agenda. Mi agenda, yo te puedo decir si puedo venir, sí, el otro domingo. No para que lo termine. Que creo que estará solamente Teófila contigo, porque ella no me deja hablar a mí cuando está contigo. Señores. No, pero son buenas las preguntas de ella, son muy atinadas. El programa ha terminado hoy, siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo, eso es lo que él quería, donde no haya gente tan rica, que no necesite nada, y tan pobre que lo necesite todo. Gracias, hasta el próximo domingo. Él no criticaba la riqueza, él lo criticaba era que todos tuvieran la mala distribución que comer. Sí. Gracias, que Dios lo bendiga a todos, presidente. Yo soy su amigo, y a partir del 28 usted verá el amigo que usted va a tener. Ese soy yo. Muy buenos días. Buen provecho.